¿Qué crees que es lo peor que podría pasar si tu hijo empieza a mostrar una perturbadora fascinación por el crimen? Parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Brian era un inusual joven de 19 años que vivía en Grand Junction, Colorado. Desde muy temprana edad había mostrado un interés en temas macabros, en crímenes violentos, pero eso no era todo, porque si a esto le sumas que Brian era un chico con autismo y con TDAH, las cosas se complican. En el vídeo de hoy vamos a viajar a lo más oscuro de la mente humana y de hecho va a ser el propio Brian el que te sirva de guía. Es él el que te va a llevar de la manito por todo este caso. Prepárate porque hoy tengo que tomar aire. Vas a ver una de las confesiones más sórdidas y también más fuera de la realidad que jamás hayas escuchado antes. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidos, bienvenidas a tu cuarto de los casos criminales favorito. Un día más. Bueno, hoy me he preparado un cafecito porque la ocasión lo amerita. Vamos a estar viendo juntos un caso en el que la mayor parte de la carnaza está precisamente en la confesión de Brian. Si te parece, te llevo hasta el 1 de marzo de 2021, cuando la policía de Grand Junction en Colorado recibe una llamada de emergencia. Te la voy a poner para que la escuches, pero déjame darte un poquito de situación antes para que te vayas preparando por si acaso. Una madre aterrorizada ha encontrado algo horrible en el armario en el cuarto de su hijo. Vamos a escuchar esta llamada. Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it's all an ear. Is it bloody or does it like anything like that? Can you just come? Do I have to take a picture and send it to you? What's the address? Iba a decir, imagínate el horror de esta madre, pero es que no hace falta ni que te lo imagines, porque ya lo estás escuchando en su propia voz. Mientras que ella hace la llamada, su hijo Brian, de 19 años, está justo afuera de la casa. Es por eso que ella habla de esta manera, así como tan bajito, porque no quiere que la oiga. El operador está tratando de obtener tanta información como le es posible recopilar para que cuando lleguen los agentes sepan exactamente con qué es que se van a encontrar. Y esto es algo que en la mayoría de casos a todos nos sorprende, porque tenemos al operador de emergencias y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y venga a preguntar, y es como que te estoy diciendo que he encontrado una cabeza humana en el armario de mi hijo. Por favor, ¿puedes venir para acá o necesitas que te haga un dibujo? Terry, que es como se llama la mamá de Brian, estaba claramente en shock y lo sigue a día de hoy, 3 años después. Te lo aseguro que esto es algo que no se supera jamás. Cuando la policía llega, encuentran a Brian fuera de la casa. Los agentes están tratando de mantener la calma, especialmente porque se dan cuenta de que Brian está súper colaborativo. Entonces, yo pienso, ¿no? Me pongo en el papel de los policías. Llego a un sitio donde me entero que un chaval tiene guardado en el armario una cabeza y unas manos humanas, que no de pega, humanas, y yo pues prefiero que cuando llegue a arrestarlo el tío esté pataleando y retorciéndose como si fuera un cocodrilo, porque si llego y encima el tío está calmado, dispuestísimo a contarme todo lo que hizo, cómo lo hizo, o sea, a mí esto me da muchísimo más miedo. Tú sabes, cuando éramos pequeños y pequeñas habías hecho alguna mierda y sabías que te iba a caer, pero resulta que llegabas donde tu madre o donde tu padre, me da igual, y en vez de gritarte, lanzarte la chancla y todo el teatro, resulta que estaban como los Corleones, como los mafiosos, que te dicen, hijo mío, hijo mío, hijo mío, todo calmado. Hostia puta, eso sí que da miedo, eso es terror psicológico, chaval. El oficial, que está tratando de mantener la situación bajo control, bastante controlada estaba porque el chaval ya ves que no estaba interponiendo ningún tipo de dificultad, le pidió a Brian que se vaya
vaya a sentar al coche patrulla mientras que están verificando la aterradora información que les acaba de dar. Los agentes que están entrando dentro de la casa todavía van como con un poco de incertidumbres, como nos están jodiendo, o sea, no. También a los equipos forenses. Uno de los primeros agentes en llegar a la escena del crimen. Bueno, esta no es la escena del crimen, pero quiero decir, en la escena donde se encontraron todo el pastel, nos cuenta lo siguiente. Cuando llegamos no sabíamos realmente con qué nos íbamos a encontrar. La madre estaba visiblemente alterada. Solo quería asegurarse de que su hijo Brian no se escapara. Entramos en la casa y vimos la bolsa en la cocina. Lo que encontramos dentro fue indescriptible. Era claramente una cabeza y unas manos. Tuvimos que asegurarnos de mantener la calma y de seguir todos los procedimientos para no contaminar la escena. Y ahora te voy a contar algo que te va a sorprender muchísimo y que le va a dar a esta historia un giro que no te esperas, y es que justamente la noche anterior a que sucediera todo esto que te estoy mostrando, los oficiales de policía ya habían tenido un encuentro con Brian. Habían tenido que acudir a una llamada de emergencia en un lugar llamado Blue Heron Boat Ramp. Era un muelle. Los padres de Brian habían llamado a la policía para que los ayudara a sacar el auto de su hijo del lago. Resulta que Brian había salido por la noche a despejarse, dice que a relajarse un rato porque se encontraba como en un estado así muy nervioso, y dijo, pues me voy a conducir en medio de la noche, por supuesto que es mejor que esto para calmarse, ¿verdad? Resulta que llegó al muelle y como un conductor poco experimentado de 19 años, dice él, pues se le olvidó echar el freno de mano. Cuando se dio cuenta se había quedado así medio groggy y el coche había enfilado y se había metido en el agua. Resulta que él mismo había quedado en el agua porque se había ido con el coche, o sea, los dos junticos. Él, cuando se dio cuenta del quilombo en el que se había metido, obviamente salió del auto y ya estaba todo mojado y llamó a sus padres. ¡Socorrismo! Que mira lo que he hecho. Los padres llamaron a los servicios de emergencia y cuando llegan se encuentran a la madre señalándoles toda la escena. Mira dónde está el coche, mira que lo ha dejado ahí con el morro metido. Te estoy enseñando las imágenes. Y en el auto del papá de Brian están el papá y Brian. Y entonces los agentes le dicen a la madre, ¿podemos hablar con su hijo? Sí, por supuesto. Van para allá. Oye, ¿puedes salir del auto un momento? Dice el chaval. Es que estoy sin pantalones, aquí en calzoncillos y tengo mucho frío porque, claro, me he caído con el coche dentro y estoy todo mojado y no tengo nada para cambiar. Me dice la gente, no pasa nada. Por supuesto, no vas a salir así en bolingas. Pues hablamos desde aquí. Por supuesto, lo que jamás hubieran imaginado los oficiales después de ver a aquel joven, aquel niño de mamá que decía que no podía salir del auto porque tenía mucho frío y estaba en calzoncillos, era que al día siguiente se lo iban a volver a encontrar, solo que esta vez en la forma de un temible, de un sádico asesino. Porque aquella noche lo que había hecho Brian no era salir a relajarse. Bueno, en realidad sí, él se había relajado a su modo, pero no conduciendo para tratar de acallar el ruido mental, sino quitándole la vida a un hombre sin hogar llamado Warren Barnes, al que le había dado con esto en múltiples ocasiones. Después de terminar con él, lo que había hecho era quitarle esta parte de aquí, quitarle también las manos y llevárselas para su casa como recuerdo. Y bueno, en realidad lo hizo cachitos, porque lo troceó entero, porque según las propias palabras de Brian, una vez que he empezado, pues ¿para qué voy a parar? Te voy a mostrar el interrogatorio de Brian, vamos a estar viéndolo juntos. Él no mostró ningún tipo de remordimiento, dio todos los detalles habidos y por haber. Quiero que lo sepas antes de que veamos estas imágenes, son duras, te lo advierto. Creo que nunca jamás, en todos los casos que llevamos hechos en este canal, yo había escuchado un testimonio tan crudo, un testimonio tan frío, un testimonio de una persona que está disfrutando tanto de contar y de compartir lo que ha hecho. Y estamos hablando de que hizo una carnicería con un hombre sin hogar. No te voy a dar más detalles directamente, por favor. Vamos a ver estos momentos del interrogatorio. Bueno, le están preguntando que a qué instituto va, pero quiero que te fijes en una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando vi este interrogatorio por primera vez. Y es el movimiento de la pierna de Brian, ¿vale? Él está constantemente como haciendo este gestito con la pierna. Esto, según tengo entendido, según lo poquito que yo sé acerca de espectro autista, es como un movimiento que hacen estas personas para tratar de calmarse. Así que vas a ver este movimiento durante prácticamente todo el interrogatorio, porque él está mostrando un carácter muy tranquilo, él está mostrando, pues eso, que está allí disfrutando del asunto, pero en realidad por dentro, lógicamente, el inconsciente está haciendo este tipo de cosas. Sigamos. Not even part-time. I was going to say part-time, not even. As a
bagger / courtesy clerk for Safeway. I work anywhere from 2 to 4 days a week. Entonces, estamos hablando de un tío que ha descuartizado a un hombre sin hogar, ¿vale? Y lo tienen metido en una sala de 2x2 metros cuadrados. Está con un agente y con una agente, un hombre y una mujer. Y le están preguntando, o sea, están allí charlando como si acabaran de conocerse en Tinder, ¿sabes? Están preguntando que a qué instituto fue. El tío le dice que se graduó, que si trabaja, dice que sí, pero que prácticamente no es ni a medio tiempo. Y todo el ambiente parece pues muy, muy tranquilo, pero esto es una técnica que utilizan, por supuesto, los agentes para ganarse a esa persona. Ahora te voy a decir algo, si yo me encuentro con un tío así, no sé si yo podría estar tan cerca de él, o sea, a mí es que me acojonaría, porque en cualquier momento uno como este se puede levantar y te pega 2 hostias que no sabes ni cómo te llamas. Otra cosa que te quiero decir, que es importante, esta información que se va obteniendo en los interrogatorios previos al juicio es esencial para después dar la sentencia correcta, porque si tú te das cuenta, estás hablando con este chaval y en el interrogatorio lo único que hace es, yo que sé, agarrarse las rodillas y mecerse así como si estuviera súper loco, pues claro, cuando este caso se lleve a juicio, obviamente la sentencia no va a ser la misma, o sea, el equipo de defensa va a poder alegar inestabilidad mental o que no se está enterando en la que se ha metido, que no pudo colaborar en el interrogatorio, pero este pavo está colaborando abiertamente, está contando que sí, que cumple con sus responsabilidades del instituto, que incluso tiene un trabajito, aunque sea por horas. Es decir, que es una persona que medianamente se puede mover en la sociedad y que sabe lo que está bien y que sabe lo que está mal. Y como te digo, pues luego si quieren llegar al juicio y decir, no, es que está loco, bueno, pues se muestran estas imágenes y se dice, bueno, vamos a ver, una persona que está loca, como le estás llamando, pues estas cosas no las dice, estas cosas no las hace y no puede moverse dentro de la sociedad de esta manera. Así que es súper importante que se empiece en los interrogatorios de esta forma. Nada aquí sucede al azar, ¿vale? O sea, dentro de la justicia, quiero decir. How did you get here? I murdered someone. Okay. ¿Cómo llegaste aquí? Y el pavo, "Oh, pues me cargué a alguien". O sea, ¿quieres que te cuente cómo lo hice? Porque estoy deseando de compartirlo. Además, el gesto que hace cuando lo admite. Because, I mean, Murray going to jail for the 15 years probably. Dice, a ver, ¿cuánto voy a ir a la cárcel? 15, 20 años. O sea, te estoy hablando de que me he cargado a una persona. Entonces, pues, ¿para qué lo vamos a esconder, no? Si quieres, te cuento toda la historia. ¿Qué preocupado? Cero. And what you did and as I can. Well, many details as you can give me, the better. I have no idea. Because we're at the beginning. Tú mira la postura, o sea, está comodísimo. Well, many details as you can give me, the better. Yeah, it was the night of February 27th. It was a full moon. And I figured I could see so well, why not drive out? I am in a bad state of mind at that time. I have major depressive disorder, so I am not thinking, shall say, positively. Okay. And I'm cruising around. Dice que fue el 27 de febrero y que había luna llena, que él tiene un trastorno de depresión severa, que en esos momentos pues que no estaba pensando claramente, ¿no? Que no estaba pensando positivamente, mejor dicho, es exactamente lo que dice. I'm cruising around for an hour and a half. So I fill up on gas halfway through, and I'm eventually driving underneath the bridge near the sheriff's office. I'm bad with speeding. Dice que estaba conduciendo, llevaba 1 hora y media conduciendo más o menos, que había parado a echar gasolina y que pasó por debajo de un puente. The bridge. I was cruising. There was a road underneath. Está dibujando en la pared de la sala de interrogatorio, que luego la van a tener que volver a pintar, tronco. Under the overpass. And I was driving along, and I see a shape here on the railway tracks. So I'm like, oh, interesting. Dice que está pasando por debajo del puente con el coche, ¿no? Me encanta, porque dice una cosa grande envuelta. O sea, una cosa. Estamos hablando, obviamente, del hombre al que le quitó la vida, pero él lo llama cosa. Dice, y yo dije, pues es una persona sin hogar. So I grab my knife, I put on 3 layers of gloves, because plastic gloves can betray their users because they're so thin, the final gloves, by printing your fingerprints through. So I put on 2, 3 on one hand, I took the knife, I pulled back the canvas, and I stabbed his neck.
Okay. He was panicking at first in his old man voice. He was in his 50s. I know why I call him old man. He was saying, "What are you doing? What are you doing? Why? Why?" And I just kept on stabbing his neck. Is it okay if I do a demonstration? Oh, yeah. This is him. I was straddled on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. O sea, ve esta cosa envuelta, como él le llama, que era el señor Warren. Que él sabía que era una persona sin hogar, porque estamos hablando de que lo vio debajo un puente. Y digo, pues voy a coger esto de aquí, me pongo 3 pares de guantes, y ahora está explicando por qué se pone 3 pares. Porque claro, él considera que estos guantes de vinilo son muy traicioneros con los que los usan, porque luego se pueden transferir las huellas. Importante todo lo que estamos viendo para la sentencia que se le daría después, la vas a conocer en unos momentos. Porque tú fíjate el nivel de raciocinio que el pavo hizo para llegar a cometer el crimen. Paso por paso y todo bien estudiado. Nada de chorradas. Panicking at first in his old man voice. He was in his 50s. I know why I call him. Para. Dice que le quitó el saco de dormir y que empezó a darle aquí en el cuello. Y el señor empezó a preguntarle con su voz de señor viejo, dice, que ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y ahora nos va a hacer una demostración de cómo lo hizo. Al loro. Is it okay if I do a demonstration? Oh, yeah. This is him. I was straddled on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. Yo sé que no lo va a captar la cámara, pero se me ponen los pelos de punta con esta parte del interrogatorio. And during the time I was growling and making animalistic noises. ¡Ay, que no puedo ni hablar! En ese momento estaba haciendo como sonidos animales, como gruñendo. ¿Tú te puedes imaginar parir una cosa así? Yo lo siento por su madre y por su padre, pero uno se tiene que preguntar con esto, ¿qué es lo que he hecho mal? Yo nada más que estoy pensando en lo que tiene que haber en la cabeza de la gente que lo está escuchando. And his head was halfway cut off in stabs. All the while, no, actually, after I killed him, I just couldn't stop saying stinky, dirty, stinky, stinky. Brian dice que cuando terminó, la cabeza de Warren estaba prácticamente ya fuera del cuerpo y que él lo único que podía decir una y otra vez era apestoso, sucio, apestoso, sucio, apestoso, sucio. Llevaba una máscara incluso, fíjate. Joder, pobre señor, cuando tuvo que ver ese pavo con esa máscara. Partially social distancing. Yeah, but no one... ¿Has visto la cara de la gente? Cuando el pavo se empieza a reír, le mira a la compañera como ¡socorro! Destroyed his eyes by stabbing them. Okay. Mira, no, es que lo está gozando. Dice que destrozó sus ojos. Luego le quitó las manos y las puso en bolsas de plástico. Vale, ahora está contando cómo le quitó los brazos, dice que hizo por aquí, y luego intentó con el otro. Y aquí, pero se le rompió el hueso, dice. Entonces el hueso empezó a salir por fuera. Claro, y era más complicado, obviamente, cortar, ¿verdad? Dice que el cuerpo lo dejó allí y que se llevó la cabeza, la puso en una caja de pizza, ojo, que se había cenado el pobre hombre hacía unos días. Luego tomó las manos, se las llevó en el maletero también con la cabeza. Que las metió en su cuarto y que limpió esto de aquí y lo metió en una bolsa de basura. La ropa la metió en la máquina en la máquina para lavar, que se viene llamando lavadora, ¿sabes? Está contando cómo tiró los brazos cada uno para un lado por el puente. Le está diciendo al policía dónde tienen que ir a buscarlos. El tío ahora le está contando a la gente de policía que él conoce que en los crímenes hay una cosa que se llama la regla del 3. Dice, a las 3 horas el rigor mortis llega. A los 3 días el cuerpo empieza a oler.
por la descomposición. Y a las 3 semanas la descomposición ya es grave, o sea, seria. A los 3 meses el cuerpo irreconocible. A los 3 años ya se ha vuelto un esqueleto. Dice que siempre ha tenido una fascinación con todo lo que tiene que ver con lo forense, con la anatomía, con la fisiología. Le está preguntando la agente de policía que cómo sabe tanto. With forensics and with anatomy and physiology. That's something I made up. So that's something I don't want to sound like I'm inventing something. That's why I coined the three of the wall. You kind of remember it that way. Yeah. That's your way of remembering. Is it accurate? Well, somewhat. So, Y le pregunta, tú fíjate cómo funciona la mente de este chaval. ¿Lo estoy diciendo bien? Está buscando como reafirmación, o sea, él está encantado con lo que ha hecho y es como, ¿me puedes decir si de verdad estoy en lo cierto, por favor? Y la gente le dice, bueno, sí, está bastante bien, y está orgullosísimo. Bueno, yo creo que te he puesto suficientes pruebas como para que veas que gracias a Dios el tipo fue tan estúpido como para llevarse a casa cabeza y manos y que lo pillara su madre, porque si a este pavo no lo hubieran arrestado, probablemente hubiera seguido atacando y habrían llegado las cosas, pues yo no sé hasta dónde. Pero para entender mejor por qué Brian cometió este crimen, vamos a retroceder un poco y vamos a mirar su historia personal. Su maestro, por ejemplo, nos cuenta: Brian siempre fue un niño inteligente, pero sus intereses eran bastante inquietantes. Recuerdo que una vez hizo un proyecto sobre asesinos en serie, parecía demasiado entusiasmado con el tema. Tratamos de redirigir su interés hacia algo más constructivo, pero nunca pareció funcionar. Un amigo cuenta: Brian siempre hacía bromas oscuras y hablaba de cosas mórbidas. Al principio pensamos que solo estaba tratando de ser provocador, pero luego empezó a ser más y más inquietante. Hablaba de la muerte de una manera que ninguno de nosotros entendía realmente. Uno de los psicólogos que lo examinó dijo: Brian muestra signos de lo que llamamos fascinación mórbida, que a menudo está asociada con trastornos mentales más profundos. Su falta de empatía y remordimiento, junto con su interés por los asesinos en serie, sugiere que podría estar lidiando con un trastorno de personalidad antisocial. Y otra doctora que lo examinó dice: Brian muestra muchos de los rasgos clásicos de los asesinos en serie. Su fascinación por la muerte y la violencia, junto con su falta de empatía, son indicadores claros. Además, su planificación meticulosa y la manera en que describe lo que hizo sugieren que disfrutó del proceso. No lo sugieren, lo demuestran al 100%. Lógicamente, después de todo lo que hemos estado escuchando, la policía no tardó ni un segundo en arrestar a Brian. Él fue llevado a la prisión y fue puesto bajo custodia. Y los detectives empezaron a construir todo el caso en su contra, recopilando pruebas y sobre todo fueron a recolectar todos los trocitos de Warren tal cual Brian se lo había dicho, ¿no? Fueron a mirar la escena y efectivamente se dieron cuenta de que todo lo que había contado este chaval, por desgracia, era real. El juicio de Brian fue un juicio súper seguido por todos los medios y, como te he dicho hace un rato, pues su defensa trató de alegar que el pavo estaba mal de la cabeza. Pero los propios abogados defensores dijeron: mira, es que este era un caso que sabíamos bien que no podíamos ganar por ningún sitio. Era muy complicado porque después de todo lo que dijo en el interrogatorio, tú me vas a contar. Brian fue declarado culpable y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto fue un alivio para la familia de Warren Burns y también para sus amigos, porque aquellos que conocían lo querían muchísimo. El señor iba a veces a los hospicios, también iba a algunas actividades que se organizan para este tipo de personas sin hogar, y en realidad era un buen hombre y mucha gente, como te digo, lo apreciaba. Y a mí hay una cosa que me deja un poquito preocupada, y es que esto está sucediendo con muchísimas otras personas, no solamente pasaba con Brian. Él ya venía lidiando con muchos problemas hacía tiempo y él ya venía mostrando este tipo de comportamientos hacía muchos años. Sin embargo, nadie le paró los pies a tiempo, nadie pudo hacer nada y dejaron que las cosas escalaran hasta este nivel. Uno de los terapeutas que lo trató cuando era más joven dijo: Brian tenía problemas para conectarse emocionalmente con los demás. A menudo hablaba de la muerte y la violencia de una manera muy inquietante. Tratamos de ayudarlo, pero simplemente parecía que había algo más profundo que nunca pudimos alcanzar. Es cierto que su familia trató de hacer todo lo que estuvo en su mano, porque lo llevaban a psicólogos, a terapeutas, o sea, lo llevaban allá donde podían para ver si eran capaces de poner esa mente en orden, pero es obvio que no, que este chaval había nacido ya torcido y que se sabía que las cosas iban a terminar muy mal. Luego, el hecho de que él experimentara esta fascinación por todo lo oscuro, por todo el mundo del crimen, y que nadie le parara los pies en esto, pues lógicamente hizo que todas esas mierdas que tenía en la cabeza se desarrollaran a un nivel exponencial. Pero claro, ¿cómo controlas algo así? ¿Cómo controlas
controlas una mente que ni siquiera se puede controlar a sí misma, porque estamos hablando de un autismo y de un TDAH, estamos hablando de un trastorno de depresión severa, son demasiadas cosas y son demasiado complejas, así que me gustaría preguntarte a ti, curiosita, curiosito, ¿crees que un caso como este podría haberse llegado a evitar? Sé que este es un tema sumamente duro y sé que este tema va a traer también mucho debate, así que te voy a estar leyendo abajo en los comentarios. Curiosita, curiosito. Muchísimas gracias por haberme dedicado este tiempo. Estoy encantada de estar aquí en el canal contigo, ya sabes que disfruto muchísimo de contarte no solo los casos criminales, sino también cosas curiosas de todo tipo, de todo espectro, como por ejemplo el vídeo que te subí ayer, el de el hombre con más carne entre las piernas del mundo, que fue buenísimo y os reísteis mogollón. Muchas gracias por acompañarme en todas mis locuras. Recuerda que también nos estamos viendo en mi canal Curioseando con los chismes más virales de tus celebrities favoritas y en mi Instagram. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día, por favor, recuerda y asegúrate sobre todo de estar suscrita al canal y con la campanita de notificaciones activa. ¡Mua! ¡Chao!